8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el ingeniero César Ron, exasambleísta; el doctor Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción; y el doctor Raúl Andrade, analista político. Les invitamos a hacer unas reflexiones en este momento político que vivimos en el país, luego de las elecciones seccionales y la consulta popular del 5 de febrero pasado. ¿Cómo queda intocado el panorama político con una ley electoral que necesita cambios? Resulta difícil porque el mecanismo de la reforma en la Asamblea Nacional es inviable. ¿Cómo van a querer aquellos asambleístas mediocres que no han dado respuestas a las necesidades y a los cambios que requiere el país? Al igual que, por cierto, lo hemos dicho, el gobierno que ha cometido muchos errores y que tiene que enmendar y que dar mayor atención social, pero lo importante será ver cómo quedan las estructuras políticas luego de estas elecciones, incluso con triunfos que, dada la composición, la proliferación de partidos y movimientos políticos, 272, impide que haya una claridad en los resultados electorales, porque hoy se gana, dada la dispersión de candidatos y de movimientos, con un 25-30%, salvo excepciones que sí hay en elecciones, pero el promedio 25-30%. ¿Y qué pasa con los mandantes de ese 75%, de ese 70%, que están divididos, que han expresado sus votos a diferentes candidatos? ¿Cómo ve este panorama político? ¿Cómo corregir? Resulta muy difícil tomar correctivos en este sentido desde la visión de la sociedad civil. Ingeniero César Ron, muy buen día. Gracias, buenos días, Miguel. Un saludo especial a Raúl, a Juan y a todos los radioescuchas a nivel nacional. Los resultados electorales nos tienen que llevar a la primera reflexión. La primera reflexión es que cómo terminamos con el desorden político que vive el país. No es posible que elección tras elección, y me refiero a las últimas seccionales concretamente, tengamos 292 partidos políticos y 75,000 candidatos. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Si el país no se ordena, si no hay reformas, si no se reforma el código de la democracia, si no se ordena la vida partidista, realmente estamos alentando, por eso es que gana el voto nulo, estamos al desorden y estamos ahuyentando a la gente, a los ciudadanos, a participar en la política. Antes de retirarme de la Asamblea, dejé presentado una reforma al Código de la Democracia. Acaba de salir el informe para primer debate. Cercenaron el proyecto en la Asamblea, un proyecto que tenía como objetivo principal, en base a lo que tenemos, porque las reformas que queremos pues no se hacen, pero con lo que tenemos, con lo que está vigente en la Constitución, se planteó que los partidos nacionales participen en el ámbito nacional, que los partidos locales en el ámbito local, que ninguna organización política que no tenga al menos 2 años de participación democrática, de vigencia democrática, de participación interna, de formación política, no pueda participar en las elecciones, para evitar todos estos partidos y movimientos de alquiler, para evitar esos 292 y para evitar esos 75,000 candidatos. Y finalmente, para tener mayorías de gobernabilidad fuertes y oposiciones fuertes a los gobiernos, se planteaba la segunda vuelta, las elecciones de diputados en segunda vuelta electoral. ¿Qué ocurrió? Que la primera parte sí fue aceptada y que a las elecciones en segunda vuelta fue cercenado del proyecto de reforma que dejé en la Asamblea Nacional. Es decir, la clase política, la Asamblea, que son representantes del pueblo, no les interesan las reformas de fondo para corregir estos problemas y el desorden político que vive el país. Y entonces, Miguel, tenemos pues lo que acaba de ocurrir. Ganadores con el 30%, ¿no?
14 candidatos a las distintas dignidades en las principales ciudades del país, fragmentado totalmente el electorado, candidatos que ganan como en Cuenca con el 18.7% la alcaldía de Cuenca. Y entonces, ¿con qué legitimidad van a poder actuar cuando el 80% no ha votado por ellos o cuando el 70% no ha votado por ellos? Esto se tiene que corregir. Esto se tiene que corregir. Lo correcto sería ir a un balotaje para que los ganadores tengan al menos el 51% y entonces ahí sí tengan la plena legitimidad para poder ejercer sus cargos. No quiero decir con esto que no ha ganado las elecciones. Ha ganado las elecciones con las reglas de juego que tenemos, pero estamos analizando los correctivos que se tienen que dar a la política ecuatoriana, porque no podemos seguir en el desorden que vivimos en el Ecuador. Resulta difícil emprender estas reformas, se demostró. Por cierto, el timing político del gobierno no favorecía con la consulta popular y eso fue una parte, no todo, de esta reforma que se necesita, ingeniero Ron. Es una parte, por lo menos es intentar mejorar las cosas, porque de eso se trata la democracia hay que construirla, y si la Constitución tiene muchísimos problemas, muchísimas contradicciones, y si el código de la democracia no alienta a poner orden en la política nacional, en el fortalecimiento de los partidos políticos, escúcheme bien, fortalecimiento de los partidos políticos, porque la política se hace desde los partidos políticos, pero partidos políticos que tienen que estar bien estructurados, que tienen que dar cuentas de los fondos que les entregue el Estado para la formación y la capacitación de la política, no para hacer campaña, para la formación y capacitación de la política, de sus cuadros. Entonces, el fondo partidario, ¿saben ustedes si alguna vez ha sido auditado el fondo partidario entregado por el Estado a las distintas organizaciones políticas? Yo creo que nunca. Entonces, no podemos seguir con partidos políticos de alquiler que se presentan solamente para elecciones seccionales, para medio tener cierto reconocimiento de la sociedad y decir que han sido candidatos, y alentar este desorden que no nos lleva a nada. La democracia se construye con más democracia, Miguel. Bienvenido a Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo ve este momento político? ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo lograr cambios? ¿Cuál es la legitimidad? Más allá de la legalidad, ganar, aun cuando con bajas votaciones, la legitimidad, ¿cómo cambiar este panorama político? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Raúl, a César. Mire, yo creo que asistimos a una crisis del sistema liberal que prácticamente ha regido en Occidente durante los últimos 300, 400 años. Y no es solamente en el Ecuador. Para ponerle un ejemplo, lo que sucede en los Estados Unidos es complicadísimo, ¿no? Un presidente que impugna los resultados electorales, de por medio una serie de investigaciones del Congreso, la probabilidad que desechen la candidatura de Trump, etcétera. Eso evidencia que incluso en sociedades aparentemente más estructuradas, el sistema de representación ciudadana tiene una falencia gravísima. La gente, el elector, no se siente representado, siente que sus aspiraciones, sus deseos de una vida distinta, una vida mejor, no se traducen en las manifestaciones políticas formales, es decir, en lo que hacen los partidos, en lo que hacen los representantes, los legisladores, etcétera. Y eso nos obliga a una reflexión mucho más profunda, es decir, ¿qué hacer con ese sistema representativo que a la luz de los cambios en el mundo, de los cambios culturales sobre todo, ya no está funcionando? Yo me pongo a pensar lo que acaba de suceder en el Ecuador. Decía César con toda razón que hay que ponerle un ojo al voto nulo, que es inédito, ¿no? El caso de Cuenca es Cuenca y el Azuay, ¿no? El voto nulo gana, pero si usted revisa otras votaciones ocurre un fenómeno similar, Miguel. Por ejemplo, revise las elecciones de la alcaldía de Quito. El número más alto de expresiones es la abstención. Ese es el número, digamos, de no votantes que tiene más que el alcalde electo que tiene votos. Y además de eso, tiene una votación de nulos y blancos elevadísima. Es decir, no solamente de los votos válidos hay que considerar aquellos que favorecen
a determinadas candidaturas, sino de todo el universo de votantes que de alguna manera expresan su descontento, su rechazo a esta forma de expresión política democrática. Eso es lo que está en ciernes. Y obviamente el problema es que vamos a ver administraciones de ciudades y de provincias con una profunda crisis de legitimidad, no de legalidad, porque en efecto legalmente han sido elegidos, pero cómo se legitiman para tomar decisiones estratégicas de una ciudad. Y eso tiene que ver con ese sentido de representatividad del cual carecen muchas organizaciones o la mayoría de organizaciones políticas. Y en este punto, Miguel, yo sí quiero rescatar un fenómeno que hay que analizarlo con objetividad, sin apasionamiento. Es el fenómeno de Pachacuti. Si usted revisa en las últimas elecciones, viene a ser el partido más exitoso, más que el correísmo inclusive, porque es un partido que mantiene coherencia en sus territorios, expresiones, digamos, no solamente en términos de autoridades locales, sino la votación por el no en la consulta popular. Hay coherencia, son las provincias donde el voto nulo y el blanco se mantienen en los índices históricos, igual la abstención. Es decir, usted ve que en esos territorios, que son las sierras centrales, las provincias amazónicas, no todas obviamente, hay una congruencia entre una manifestación política formal de un partido y un movimiento social, un movimiento indígena, que está estructurado y organizado alrededor de una serie de agendas de carácter social, pero que buscan expresarse en el ámbito de la política. Esa coherencia que hay que rescatarla, que es importante, yo creo que está ausente prácticamente en el resto del país, en la mayoría de circunscripciones electorales. Y eso nos plantea, bueno, ¿por qué este fenómeno del movimiento Pachacuti o del partido Pachacuti sí de alguna manera opera en estas realidades sociales y territoriales? Y en el resto del país más bien vemos una atomización y una absoluta crisis de identidad de la población con sus representantes políticos. Eso hay que analizarlo porque nos lleva a una reflexión profunda sobre el sistema representativo, no únicamente sobre la crisis epidérmica de los partidos políticos en el país. ¿Qué hacer frente a eso, Juan? ¿Cuáles? Estamos bloqueados, no hay alternativa. ¿Cómo viabilizar una reforma en una asamblea cuando no hay voluntad? No van a quererse poner la soga al cuello. Y el camino de la consulta popular toma su tiempo y desde una iniciativa ciudadana. Bueno, tendrán que ser las organizaciones ciudadanas las que empiecen a presionar más al sistema político antes de que esto colapse, además por la vía de la violencia y del caos, presionar para que de alguna manera el compromiso de resolver este tema sea una agenda de mediano plazo donde discutamos qué es lo que se puede hacer para sacar a la representatividad política del pantano en el que se encuentra. No veo otra opción. No tengo yo en este momento una fórmula para decirme, Miguel, deberíamos hacer esto, esto, otro, porque el otro me parece que son retoques al código de la democracia. Ya tuvimos una ley de partidos en 1978 con el retorno a la democracia, donde se pensó que esa iba a ser la salida a la representatividad política, y eso duró pocos años. Al cabo de un tiempo, esos mismos partidos que crearon esa ley desaparecieron. Estoy pensando en la democracia popular, en la izquierda democrática, que fueron de alguna manera las expresiones de vanguardia de esa nueva lógica de representatividad política. ¿Qué pasó con ellos? No duraron una década y prácticamente desaparecieron. Bienvenido a Raúl Andrade. ¿Cómo enfrentar este momento político luego de la lectura de los resultados de las elecciones? ¿Cómo dar legitimidad, más allá de la legalidad, de la expresión popular en las urnas? Buen día, Raúl. Por favor, el audio. El micrófono, Raúl. Ahí está. Por favor. Bueno, ante todo, buenos días Miguel, buenos días Juan, buenos días César, gusto estar con ustedes. Pues bueno, creo que ustedes han trazado básicamente cuál es el principal problema, y el principal problema son las reglas del juego. Estamos hablando del Código de la Democracia, estamos hablando del hecho que tenemos instituciones muy débiles como un tribunal electoral cuyos resultados no son de confianza de todo el mundo y al contrario generan una preocupación y una angustia creciente en el electorado por la duda en cuanto a la realidad de su votación. Y finalmente tenemos a una asamblea que es cómplice de este relajo, porque resulta que si es que la asamblea tomara
la determinación de efectivamente cambiar el código de la democracia para lograr legitimidad, quizás estaríamos hablando de ir componiendo esta democracia e irla haciendo más fuerte, más representativa, pero no es el caso, porque resulta que la Asamblea es parte de digamos que esta conspiración en contra de la democracia, así la estoy sintiendo yo, que lo que está es llevando por caminos de extremos, por caminos de violencia, por caminos de caos, en donde evidentemente las minorías organizadas o violentas tienen una mayor posibilidad de crecer o de imponerse ante el gran público frente al desconcierto que eso crea. De tal manera que así están las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Aquí hay varios escenarios, ¿no? Cuando se podría pensar en determinaciones por parte del presidente de la República que esté dispuesto a jugarse y a generar un mecanismo como el de la muerte cruzada para tomar las determinaciones que sean del caso en una serie de ámbitos, siempre y cuando, por supuesto, sean aceptados por un tribunal constitucional, y posteriormente, pues, correrse el gran riesgo de dejar la mesa tendida, pero sin resultados, porque los resultados no se van a dar en 6 o 7 meses, y esperar la próxima elección para ver quiénes son los ungidos, con el gran riesgo de que esos sean los que el día de mañana destruyan el trabajo que se ha hecho en esos 6 o 7 meses de posibilidad del Ejecutivo de manejar. Y la otra es o tomar una determinación, yo sé que eso va a desagradar a los amantes de la democracia, pero o tomamos una determinación firme para evitar que el país se vaya al abismo, o nos enfrentamos con los resultados de seguir empujándole en cada elección, en cada situación, en cada circunstancia política, y le empujando cada vez más al país un poquito más hacia el abismo. De tal manera que la situación es compleja, la situación no es sencilla, y por lo tanto las soluciones también son sencillas, ¿no? Aquí simplemente lo que podemos es trazar una especie de panorama de lo que está sucediendo y empezar a esbozar soluciones. Y esas soluciones, porque ha habido voces, perdón la redundancia, como Voces por la Democracia, que tiene incluso un proyecto. Lastimosamente, Raúl, no se ha podido plasmar, y esto pasa elección tras elección y seguimos en las mismas condiciones. Claro, es que el tema es que nosotros vamos por el camino errado desde hace muchísimos años. Hemos encaminado el país a una situación de un Estado omnipresente, omnipotente y que tiene recursos infinitos, porque eso ayuda a la votación, digamos que universal en la que estamos inmersos. Entonces, el populismo, la oferta desmedida, el inmediatismo es lo que en este momento tiene muchísimo más peso que la organización, las metas de mediano y largo plazo y el concepto del diálogo. Entonces, evidentemente estamos en una situación como un nudo gordiano, y al nudo gordiano la única manera de romperlo es a través de un espadazo, ¿no? Por eso es que yo planteo que de lo que se tiene que hablar aquí es de soluciones determinantes, definitivas, que hagan que el país dé la vuelta, porque si es que seguimos por el sendero en que vamos directamente al despeñadero. Ingeniero César Ron, mientras tanto, las propuestas desde la sociedad civil no se ha podido concretar, sí se ha esbozado, se ha mencionado, con ejemplos que no debieran continuar. Ya nos relató usted, Juan y Raúl, respecto de la legitimidad más allá de la legalidad de una elección, y más allá de las elecciones, como llegan alcaldes y prefectos, el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde el voto nulo es más evidente, ese respaldo bajo de candidatos con el 14, 15, 8, 9% que van a una consejería de ese mamotreto de Consejo de Participación Ciudadana, y el voto nulo, blanco, abstenciones superan de largo a esto. ¿Qué legitimidad tiene una institución en estas condiciones que debió desaparecer? Miguel, el gobierno, lamentablemente en su debilidad, no utilizó el dictamen de la Corte Constitucional, que está ahí, que tiene un dictamen favorable.
¿Y qué dice ese dictamen favorable? De reforma. Estaba hablando de reformas importantes que necesita la democracia ecuatoriana, que hay que construirlo. Ese dictamen dice eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que lo quieren todos los ecuatorianos. Los partidos políticos también dicen que la quieren, pero lo que no dicen es que quieren agarrar la presa, ¿no? Entonces, por ahí empieza el problema. Disminuir el tamaño de la Asamblea de 137 a 95. Ir a una bicameralidad con 30 nacionales, la Cámara Alta. Elecciones en segunda vuelta y fortalecimiento y autonomía de la Fiscalía General del Estado. Esto, que tiene un dictamen favorable de la Corte Constitucional, que lo queremos todos, tenía que habérsela jugado el gobierno y presentado a la consulta popular, porque este era un tema de reforma que tiene que ir a la Asamblea, ¿no? Reforma que hoy el gobierno debería impulsarlo a través de su ministro de gobierno, impulsarlo, darle impulso para que la Asamblea Nacional, en la calidad de colegislador que tiene el presidente de la República, y dadas las circunstancias políticas que tiene el país, darle trabajo a la Asamblea Nacional para que hagan la reforma y se pongan a trabajar, porque esta reforma además tiene 300.000 firmas de apoyo de los ciudadanos, de los ecuatorianos, que es el mecanismo de democracia directa participativa más importante que tiene la Constitución de la República. Entonces, mire usted, sí hay instrumentos vigentes, legales y jurídicos que pueden ser utilizados y que vamos a ver, pues entonces ahí sí dónde está el compromiso de los padres de la patria en hacer reformas o seguir calentando el asiento. Pero Miguel, tenemos que ir más allá. Después de analizar los resultados como Juan los desmenuza un poquito más, ¿no será acaso que ha llegado la hora en el Ecuador de pensar en reformas profundas como, por ejemplo, el voto facultativo, eliminar el voto a los militares, eliminar el voto de los niños jóvenes de 16 años, ir poniendo orden a esta democracia participativa que se cae en pedazos? Porque si no, estamos pues en estas dos disyuntivas que Raúl las enfoca perfectamente bien. O el presidente de la República se la juega con la muerte cruzada para cerrar la Asamblea y a través de decretos presidenciales poner orden en lo que se pueda poner orden y que sea constitucional, para ir componiendo el país, para ir a unas elecciones anticipadas prácticamente en 6 o 7 u 8 meses, a fin de que tengamos pues nuevos mecanismos democráticos que permitan tener esperanza en el Ecuador. O lo otro, ¿cómo ponemos orden en el país? Con un machetazo se van todos a las casas, ¿no? Y entonces tiene que venir una autoridad superior a buscar un mecanismo como en los años 66, 67, 68, ¿no? De gobiernos transitorios, provisionales, civiles, militares, para poner orden en el Ecuador, en este Ecuador que no se quiere recomponer, que no se quiere ordenar, que no quiere cambiar y que se quiere seguir manteniendo los privilegios. Entonces aquí estos son los temas que se tienen que conversar en el país, porque no podemos seguir yendo o asistiendo a elección tras elección para seguir siendo observadores de este desastre, cuando la mayoría de los ciudadanos o no estamos votando, o no queremos votar, o estamos votando nulo, y donde las autoridades que se eligen, que es una vergüenza en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que con el 14%, este cuerpo colegiado, el que más tiene, porque de ahí es 14 para abajo, ¿no? El que más tiene, resulta que van a elegir fiscal, Contralor General del Estado, superintendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese gran poder, importancia política que tiene este Consejo de Participación Ciudadana, resulta pues que le vamos a entregar todas esas facultades a un consejo que no solo es ilegítimo, sino que ni siquiera tiene el favor del voto popular. Entonces pensemos seriamente y meditemos sobre el futuro del Ecuador. Y el tema del Consejo de Participación Ciudadana, donde debiera tener representación el voto nulo, unos 2 consejeros, abstenciones, digo figuradamente, y blancos. ¿Cómo llegan a esta institución que está deslegitimada? Llegan
sin representatividad los nuevos 7 consejeros. Ingeniero Ron. Miguel, es el que se fuera peor. El cura Tuárez ganó con el 6.9 y el que seguía 6 y el otro 5. Pero resulta que en este proceso de desinstitucionalidad redundante que vive el Ecuador, resulta pues que el suplente del suplente del suplente, que es lo que ocurrió, no tenía ni el 3, ni el 2, ni el 1. En esas condiciones estamos nosotros jugando con fuego. Entonces imagínense, uno de 14, uno de 10, uno de 8, uno de 7, y el voto nulo y el voto blanco, y la abstención no tiene representación política, ¿no? Entonces lo que tenemos que dejar bien claro es que hay un rechazo a esos órganos de poder que están en la Constitución, que es una de las novelerías de Montecristi, el famoso quinto poder, el poder ciudadano, que de poder ciudadano y de participación ciudadana no tiene nada, porque se convirtió siempre en una caja de resonancia del presidente de la República, del Ejecutivo. Y en esas condiciones, pues, no estamos construyendo una mejor democracia en el Ecuador. Juan Cubi, ¿qué hacer con esta representación que no tiene legitimidad del caso del Consejo de Participación Ciudadana, que nunca debió existir y que debiera desaparecer? Pero allí está, no hay cambios y seguimos con estos candados que impiden mejorar la calidad de la democracia. A ver, Miguel, los sistemas de representatividad, los sistemas electorales responden a la cultura democrática de una sociedad. No es que nosotros podemos sacar arcángeles de un nido de diablo, pues eso es imposible. No podemos tener nosotros una representatividad excelsa en una sociedad que está en una profunda crisis, que atraviesa por una profunda crisis de valores, de conducta, etcétera. Eso hay que admitirlo, y eso implica una transformación a mediano y largo plazo de la cultura democrática de esta sociedad, porque esa será la única posibilidad de que en efecto las instituciones respondan a una convicción, a una creencia profunda en la democracia de la sociedad. No es fácil, Miguel, no, lo que le estoy diciendo no es fácil. Pero hablando en términos electorales, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué seguimos 200 años después de fundada la República del Ecuador? ¿Por qué seguimos discutiendo sobre los problemas de los sistemas electorales? Cuando eso debería ser un organismo absolutamente técnico que proyecte una imagen de confianza en la ciudadanía, de manera que los procesos electorales sean una disputa de fuerzas, que no se diriman en una oficina respecto de si hubo un apagón informático, si se hicieron papeletas falsas, etcétera. En principio debería ser así. Hay países, hay democracias donde las elecciones, donde no hay consejos nacionales electorales, las elecciones las organiza el Ministerio de Gobierno y nadie pone en duda la legitimidad de esos procesos. Lamentablemente no hemos logrado llegar a constituir esos procesos con esa transparencia y esa objetividad, porque están atravesados por intereses políticos e intereses de grupos muy puntuales que buscan medrar a través del control de sus organismos. Esa es la gran crisis de este país, ¿sí? Es decir, la Contraloría se vuelve un botín para que se disputen grupos interesados en perseguir a sus rivales o en absolver a sus amigos. Igual las fiscalías, igual las superintendencias, cuando deberían ser, por ejemplo, en caso de la Contraloría, una instancia, un organismo que vele por el buen uso de los recursos públicos que nos pertenecen a todos. Esa debería ser su función. Pero no lo hemos logrado hacer porque las fuerzas políticas y las fuerzas económicas en este país siempre pugnan por meterle mano, controlar esas instancias. Y eso repercute en el control de los sistemas electorales, de los organismos electorales, porque es a través de ese control que se puede tener, por ejemplo, mayoría en una asamblea, que se puede controlar una alcaldía, una prefectura, que son instancias de poder que terminan no por representar al bien colectivo, al bien común, sino por representar intereses particulares. Y ese drama que vivimos la sociedad, sobre todo en América Latina, que no logramos constituir instituciones independientes, sólidas, es la que nos tiene de alguna manera entrampados. El tema es cómo salimos de ese pantano. Fíjese, estoy pensando solamente en lo que significa ganar algunas representaciones, que terminan siendo premios envenenados. Fíjese lo que ocurre.
Gana alguien una alcaldía, festeja triunfalmente y resulta que a la vuelta de la esquina está quemado como candidato, como administrador, como político. Eso sucede con mucha frecuencia. Hay alcaldías que son de una administración tan compleja que difícilmente alguien que gane va a lograr salir exitoso de esa administración. ¿Por qué razón? Porque obviamente si estamos atravesados por esos intereses parciales, particulares, ninguna persona que llegue a una alcaldía, a una prefectura, va a poder hacer una administración con un proyecto de futuro, con una estrategia de mejorar las condiciones de esa administración, si por debajo están conspirando, están jugando otro tipo de intereses en esa propia administración. Fíjese, pensemos solo en los últimos alcaldes de Quito, ¿sí? No han podido reelegirse. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que ganaban con unas, digamos, ciertas condiciones favorables, ya el momento de hacer la administración se vieron enfrentados a una realidad dificilísima. ¿Y qué es lo que sucedió? Se terminaron desgastando y quemando como autoridades. En el caso del alcalde Yunda terminó incluso enjuiciado penalmente, ¿sí? Ese es el gran tema. ¿Cómo logramos hacer que las instituciones de este país respondan a una serie de lógicas del interés común, de manera que quien vaya a administrarla, quien vaya a dirigirlas, no tenga que estar resolviendo su administración a partir de repartos, de amarres, de pactos por debajo de la mesa? Eso es lo que nos tiene a nosotros absolutamente condenados a repetir estas lógicas perversas del sistema democrático, Miguel. Y en esas condiciones de no viabilizarse los cambios, Juan, diga que vamos a seguir entrampados, atrapados por un sistema que nos condiciona y con candados muy difícil de romperlos. Y cada vez va a ser peor, Miguel, porque con el peso del voto nulo, de la abstención, esas autoridades, estoy hablando en el caso de las autoridades seccionales, son cada vez más ilegítimas, tienen cada vez más dificultades para hacer una buena administración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una forma para tratar de salir adelante es hacer una administración de corte populista con una agenda absolutamente electorera al mediano plazo y, claro, descuidan la responsabilidad de manejar adecuadamente, por ejemplo, una alcaldía o una prefectura. Eso es lo que ocurre con mucha frecuencia. Llegan y es en función de hacer estas administraciones que respondan a ciertas aspiraciones o a ilusiones de la ciudadanía que les permitan reelegirse o que les permitan, qué sé yo, consolidar una línea político-electoral a mediano plazo de corte provincial, cantonal, local o nacional. Y eso, claro, eso lo que hace es deteriora aún más la propia administración de estos espacios locales. Entonces, ahí es donde hay que apuntar, es decir, cómo se crea una cultura democrática desde la ciudadanía que de alguna manera presione y exija a una autoridad que cumpla con una función, que es manejar una ciudad, manejar una provincia, no convertirse en un agente electoral de un partido, de una fuerza política. Raúl Andrade, ¿qué sucede con ese casi 70% que no elige a un alcalde o un prefecto y que simplemente está dividido viendo cómo llegan estas administraciones deslegitimadas y luego ni siquiera pueden cumplir las aspiraciones de los electores? Bueno, el 70% de los ecuatorianos está en este momento en calidad de rehén del 30%. Y está en calidad de rehén por su incapacidad de unirse, por su incapacidad de trazar metas comunes, por su incapacidad de entender cuál es el problema en el que está inmerso el país. Aquí he escuchado con mucha lógica que a lo que se debería atender es a fortalecer a las instituciones, pero en realidad lo que ha sucedido a través de todos estos mecanismos que hemos vivido es lo contrario. Se ha trivializado la política, se ha convertido al candidato en un saltimbanqui, se le ha pedido cada vez menos requisitos y por lo tanto se ha elegido a gente cada vez menos preparada, cuando lo que debería aspirarse y a lo que debería ser la política es el arte de lo virtuoso, ¿no? Es decir, buscar personas que tengan desde todo ámbito la preparación, la capacidad y la habilidad para cumplir a cabalidad el puesto público y para
demostrar que efectivamente su elección ha sido acertada. Pero no es así. Yo le digo, primera y última intervención en el Congreso, que fue del 88 al 90, existieron y existían personas de un gran nivel en términos de exposición, en términos de planteamientos, en términos de conocimientos, que lamentablemente, si es que usted analiza la asamblea del día de hoy, ese tipo de personajes no existen salvo rarísimas excepciones. Entonces, lo que ha pasado realmente, si hacemos un análisis de perspectiva y del pasado, es que hemos ido institucionalizando la mediocridad en todos los niveles, y también hemos ido para atrás en las autoridades zonales, hemos ido para atrás en la forma de elegir, hemos ido para atrás en los porqués y qué es lo que queremos de un candidato cuando entra en funciones. De tal manera que, le decía al principio, mientras el 70% no entienda, no tenga claro que su falta de coherencia, su falta de cohesión, el liderazgo absolutamente local, cantonal y bobo por parte de determinados dueños de partidos políticos, lo único que está creando es una brecha que es imposible cruzar y que impide estas alianzas, pues el 70% va a estar sometido a la voluntad del 30%, es decir, una mayoría incapaz de entender y unirse lo que es un proceso democrático, va a estar en manos de una minoría beligerante, abusiva, que lo que pretende es imponer sus propias leyes. Raúl, ¿no será que eso se quiso hacer con el Código de la Democracia, Ley Electoral, profundizar? Pero por supuesto. Tan es así que, si es que usted recuerda, si es que el presidente, digamos, si el candidato tiene el 40% de los votos, es decir, si es que el candidato tiene menos del 50%, pero hay una diferencia de creo que del 10% con el segundo, entonces ya es ungido presidente. En otras palabras, estamos legalizando, estamos aplaudiendo la posibilidad de que una persona con una minoría pueda llegar a ser presidente de la República. Este código con dedicatoria para determinados grupos, como ya sabemos exactamente de qué es lo que estamos hablando, ha significado un retroceso en la vida republicana, porque lo único que ha logrado es efectivamente fortalecer a través, como le decía, por un lado de la trivialización de la política y por otro lado de la dependencia económica de los partidos políticos del Estado, porque los partidos políticos reciben una subvención, pero los movimientos políticos también reciben una subvención, y todo el que quiera ser político o de alguna manera quiera solucionar su problema de caja puede presentar X firmas, plantearse como candidato, recibir 60, 70 mil dólares para su campaña, a lo mejor gastarse 20 y guardarse en el bolsillo a diferencia. Y hay ejemplos que no voy a nombrar, pero que son públicos en la alcaldía de Quito. De tal manera que ese tipo de cosas son realmente inaceptables para un país que debería basarse en una cultura y efectivamente un crecimiento de orden democrático, pero las reglas están mal trazadas. Quien trazó la cancha la trazó en su beneficio y tiene a todo el mundo jugando de visitante y bajo un esquema de dependencia que no es el correcto. Entonces hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo rápido, porque mientras más nos demoremos, más seguiremos entrampados en esto que es sumamente peligroso para la institucionalidad democrática del país. Y ese cambio rápido, Raúl, por la iniciativa popular. Bueno, lo ideal sería que haya una iniciativa popular, lo ideal sería que haya un presidente sensible a las necesidades de la mayoría, lo ideal sería que haya una asamblea que entienda lo que está sucediendo en este momento en el país y no siga encerrada en su tonto afán de votar al presidente sin entender que lo que está es empujando hacia afuera al sistema democrático, que lo que está es básicamente dando luz verde a que una serie de movimientos violentos y abusivos que pretendan imponer su voluntad a través de paros o a través de sanciones que nada tienen que ver con la voluntad popular. Entonces es necesario, es indispensable que en el Ecuador empecemos a ver las cosas con un criterio de país y no con un criterio de grupo. César Ron,
cómo entender que este 30% se imponga al 70% que está dividido, y con nuevos elementos que han distorsionado la práctica política y la impotencia desde el Estado, desde los organismos electorales, el control de la narcopolítica. Algunos de los denunciados, investigados, han ganado en estas elecciones seccionales. Esas son las falencias del sistema. Una constitución que prácticamente es imposible reformar, porque tiene 58 candados y que necesita ser reformada, al menos reformada, para no hablar de que pensemos seriamente en ir a una constituyente para hacer otra constitución. Pero una manera de reformar profundamente la constitución es una asamblea constituyente, es el único camino legal y constitucional que está vigente, no hay otro. Pero sí quiero reflexionar sobre algo que dijo Raúl, de la calidad de los representantes, que cada vez se viene a menos. Entonces, antes teníamos gran calidad hacia el retorno a la democracia, porque las elecciones presidenciales duraban mucho tiempo. Recuerden ustedes que terminaba la campaña después de 2 años, y entonces, pues, los que perdían la primera vuelta, candidatos presidenciales, se postulaban para ser candidatos a la asamblea, pues, los que habían perdido. Y entonces usted tenía a Rodrigo Borja, a León Febres Cordero, al doctor Huerta, ¿no? Tenía en la asamblea, ¿no? Porque habían perdido las elecciones de primera vuelta. Entonces, eso cambió porque ahora las elecciones son de diputados en primera vuelta, igual que las presidenciales. Entonces, todos estos retrocesos políticos y que son las falencias y los huecos negros que tiene la Constitución, que tienen que ser cambiados, que tienen que ser reformados, son los que nos llevan a la situación de fragmentación política que tenemos hoy día, donde los que ganan, ganan con lo que ya hemos analizado, con bajos porcentajes, que es legal, pero que no es legítimo y que les dificulta su proceder en la Asamblea Nacional, y que luego el statu quo que han obtenido las organizaciones políticas, ¿no? Y aquí viene otra reflexión. En la Constitución anterior, los independientes podían ser candidatos a distintas dignidades. En la Constitución actual, si usted no tiene el auspicio de un partido político, es de usted, si usted no tiene un numerito, usted no puede ser candidato. Entonces, se ha cercenado también la participación de los independientes. Entonces, ¿qué hacemos la mayoría de los ciudadanos que estamos en el 70%? Vamos a tener que hacer un partido político de los ciudadanos para poder participar en las elecciones, porque si no, no podemos participar. Y entonces, esto es imposible. Como estos imposibles se dan en el Ecuador, resulta, pues entonces tenemos 292 organizaciones políticas y 75,000 candidatos. ¿Cuándo se termina este desorden, queridos amigos, queridos ecuatorianos? ¿Habrá conciencia política para hacer las reformas que se han tratado aquí muy abiertamente y con mucho patriotismo e inteligencia en este foro, Miguel? No lo creo, porque los partidos políticos están felices que no cambie este estatus. Sigue la fragmentación, ya iremos a las elecciones presidenciales a lo mismo, porque hablábamos hace un momento de la muerte cruzada, pero a los 6 meses vamos a ir a las elecciones exactamente igual, sin reformas, a elegir otra asamblea unicameral, a elegir otro presidente en primera vuelta con los diputados en primera vuelta. No hemos cambiado nada. Entonces, el país necesita reformas para cambiar y avanzar, porque si no estamos condenados, como dijo Raúl, estamos atados de pies y manos sin ninguna posibilidad de cambio y de esperanza en el Ecuador. Juan Cubi, en estas condiciones resulta muy difícil articular estas reformas que son deseables, y mientras tanto avanzan desde el otro lado, incluso con financiamiento de la narcopolítica, con candidatos que se ha señalado y que están investigados por la Fiscalía, y hay impotencia desde los organismos de control. A ver, Miguel, las narcoelecciones hay que entenderlas como una consecuencia de una situación del país. No es que la narcopolítica, los narcocandidatos aparecen de la noche a la mañana.
son producto de décadas de un proceso de consolidación del crimen organizado, de las actividades económicas ilícitas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y eso es estudiado a profundidad en Colombia y en México. Lo que sucede es que estas bandas criminales, este crimen organizado, ya tiene otras perspectivas más allá del simple negocio, del trasiego de droga, y empiezan a diversificar sus actividades, y una de las claves es controlar espacios territoriales a través del control de la política formal, es decir, de la autoridad local, provincial. Eso es una estrategia que la han aplicado hace mucho tiempo. Y entonces, eso ocurre, ¿por qué, Miguel? Porque llevamos ya más de 50 años de la actividad del narcotráfico en este país, y la mayoría de autoridades y gobiernos o se han hecho de la vista gorda o se han declarado impotentes para manejar ese problema, con un aditamento, que el narcotráfico es un problema geopolítico global, no lo va a resolver el Estado ecuatoriano por sí solo. Pero claro, como se ha ido profundizando y consolidando, hoy lo que asistimos, no hoy, desde hace un tiempo, es en que ya penetran la institucionalidad del Estado. Y no solamente la política, también organismos de control, policía, fuerzas armadas, etcétera. Ese es un fenómeno gravísimo. Ahora lo que ha sucedido, Miguel, es que ya la gente simplemente comenta. Usted recorre el litoral costanero de este país y pregunta a la gente sobre lo dice. Esto, así está ocurriendo, el que ganó. Y ahora ya lo que ha cambiado es que hay denuncias públicas, es decir, se han hecho públicas estos vínculos o estas sospechas de que están respondiendo a estos intereses. El tema central, Miguel, es que no lo vamos a resolver desde una lógica electoral, ni con todos los controles del mundo, porque el narcotráfico responde a otras dinámicas, Miguel. Si usted revisa las zonas, los territorios de este país donde más ha florecido el narcotráfico, es las zonas más deprimidas económicamente, donde la marginalidad social es mayor. Pongo por caso la provincia de Esmeraldas, eso lo conocemos de sobra, conocemos este país, sí lo sabemos de sobra. Y entonces, es ese problema de la marginalidad, de la pobreza, de la exclusión, es la que termina alimentando el narcotráfico, el sicariato y la violencia social, la violencia callejera. Que ahora se manifiesta en las elecciones, tiene eso una explicación, Miguel, y es que los capos, los líderes de los carteles, ya no van solamente a controlar la economía desde la ilegalidad, desde la clandestinidad, lo quieren hacer desde la formalidad institucional. Un estudio del diario El Universal de hace 10 años en México detectó que 72%, escúchenme, 72% de los municipios mexicanos estaban bajo control de los carteles. Imagínense lo que significa eso. Es un estado paralelo más poderoso que el estado formal. Entonces estamos caminando obviamente a esas lógicas, porque los narcotraficantes no es que nacieron el día de ayer, no es que son unas hermanitas de la caridad haciendo recolección de fondos para dar de comer, no, es un mega negocio mundial, global, pero que responde a unas carencias estructurales de nuestra sociedad. Eso es lo que ha alimentado este fenómeno. Y ahora lo que están haciendo es lo que me parece obvio. Van a participar, van a insertarse en la vida política porque eso genera más condiciones de poder para su negocio. Narcotráfico es un negocio y lo que pretenden es asegurarlo, incrementarlo, cubrirlo, blindarlo contra ciertas intervenciones del Estado. Es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cambiar el Código de la Democracia, exigirle al Consejo Nacional Electoral que tenga mayor acuciosidad en la verificación de los antecedentes de los candidatos. Eso también es ideal, eso es utópico, Miguel. Eso no va a ocurrir. Raúl Andrade, esta incidencia de lo que se ha denominado la narcopolítica y esta realidad de los máximos organismos electorales que no han podido controlar. Bueno, yo diría que la narcopolítica es un síntoma de una enfermedad sumamente grave que le aqueja al Ecuador, que es la impunidad. Vamos probablemente 20 años tratando de bajar las penas y de disminuir los castigos a las distintas actitudes contra la ley o las distintas actitudes delincuenciales que existen y han existido en el país. De tal manera que lo que está sucediendo es que cada vez hay más incentivos para ser un delincuente o un narcotraficante, porque
todos los días vemos en la prensa menores de edad que no pueden ser juzgados como adultos, vemos grupos de delincuentes que asaltan restaurantes y se llevan preso al guardia de seguridad para investigarle porque disparó contra ellos. Vemos candidatos que se pasean por los distintos registros electorales con antecedentes delictivos. Vemos que se matan a candidatos a tal o cual alcaldía sin que pase nada. Entonces, evidentemente, lo que tenemos es un problema muy serio de impunidad. Tenemos un problema muy serio de la incapacidad de la función judicial, a la que nunca la cuestionamos con la misma dureza con la que cuestionamos a los políticos, y tenemos también un problema por parte de la Fiscalía, que se demora 4 años en presentar cargos por una historia como la famosa de Sinohydro, que creo que se cae de lo obvia y de lo lógica que resulta, pero que evidentemente no se tocó por motivos que nada tienen que ver con el tema jurídico y sí mucho con lo político. Entonces tenemos un país en el que efectivamente el mensaje que recibe Juan Pueblo es que si es que uno hace una cosa que está mal, no es tan grave. En un país que lo que busca es organizarse y evitar estas cosas, lo que existe es una acumulación de penas, no una rebaja de penas. Lo que existe es una preocupación cada vez mayor por sancionar a estos grupos que organizadamente están tratando de afectar el buen orden y el día a día. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? La gente tiene miedo de salir en la noche porque sabe que si es que tiene un mal encuentro, no va a encontrar ni la policía, ni al juez, ni al abogado para defenderle, y básicamente depende de sí misma. Entonces, mientras no tengamos claro que el problema aquí es que hemos generado un estado de impunidad para casi todas las actividades, empezando por la política, pues evidentemente el resultado va a ser el narcotráfico, los narcodelitos, los sicariatos, los asaltos a mano armada. Hasta el momento yo no sé si es que esto requiera o no una autorización por parte de la Asamblea, pero creo que un elemental pedido de antecedentes policiales con respecto a los extranjeros que llegan al Ecuador sería una manera de depurar de alguna forma este grupo de gente en la que por supuesto habrá personas maravillosas, pero también hay de las otras. Entonces, hay ciertos controles elementales que no se aplican, que no se hacen, y como digo, esto configura una imagen de impunidad. Muchas gracias por aportar a estas reflexiones sobre el marco político en el que se desarrolla en el Ecuador y que amerita cambios. Ojalá esos cambios lleguen desde una visión de la iniciativa popular y no sigamos entrampados y con estos candados insalvables en las condiciones actuales. Muchas gracias al ingeniero César Ron, al doctor Juan Cubi y a Raúl Andrade, exdiputado. Muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Ya viene el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Y luego en ExaFM el show de la papaya. Antes de despedirme, esta semana les recomiendo el programa Controversia en Escena este sábado, 8 horas por ExaFM, Democracia M, Democracia TV. Vamos a abordar el tema de coyuntura, hacia dónde camina políticamente América Latina, el futuro de la integración regional, el papel de los organismos regionales y la violencia como mecanismo de protesta que afecta a las naciones y a los regímenes democráticos. Invitados, el jurista y escritor paraguayo Benjamín Fernández Bogado, el escritor y analista internacional Jorge Ortiz García y el académico y jurista internacionalista doctor Esteban Santos. De mi parte, muchas gracias a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, estaremos el próximo lunes. Ojalá en condiciones que el país necesita: normalidad para el desarrollo, la producción y la productividad. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como